noches, Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Esto es Andalucía a Debate y es lo que hacemos. Debatir sobre los problemas y las cuestiones que afectan a nuestra comunidad autónoma. Y lo hacemos siempre con vuestro permiso y con vuestras opiniones. Tenemos mail, tenemos preguntas y lo he venido anunciando durante toda la semana. Y vamos a hablar de autónomos y lo vamos a hacer con su responsable, con el presidente de los trabajadores autónomos a nivel nacional y a nivel andaluz. Vamos a ir conociendo a todos los compañeros que van a debatir y van a hablar. Hombre, ayer se inició la campaña, yo creo que es lo primero de lo que vamos a comentar y debatir, pero antes de nada, como siempre, muy buenas noches, don Juan Carlos Jiménez Laz. Don Agustín, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy serios estamos. Estamos muy serios. Ha comenzado la campaña. Esta es la hora de la verdad. Bueno, la verdad es que es para estar serio, porque esta campaña que ha empezado ya por fin, y con bastante retraso, porque debería de haberse convocado muchísimo antes, es una campaña trascendental, de las más importantes que hemos tenido en la historia de la democracia. Porque salga quien salga, previsiblemente parece que va a salir el Partido Popular como equipo gobernante después, va a tener que reconstruir España. Los datos son terribles y habrá que reconstruir España. Pues el momento de la verdad, todos estamos llamados a las urnas, pero hay mucha gente que tiene muchos problemas y entre ellos hay un colectivo que somos los autónomos, que necesitamos respuestas y para ello hemos invitado y ha tenido la deferencia de acudir a nuestra llamada el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, don Lorenzo Amor. Lorenzo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Oye, Lorenzo, una pregunta. ¿Tú eres autónomo? Claro, es evidente, como tú. Perfecto. Bienvenido al club. Bienvenido. Hay muchas preguntas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y muchas inquietudes que vamos a intentar despejar en la noche de hoy. Hasta las 10 en punto, de lunes a viernes. Esto es Andalucía Debate, esto es Metropolitan Andalucía. Con nosotros le damos la bienvenida de nuevo a José Luis García Guillermo, publicista. José Luis. Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por vuestra reiterada invitación. Bueno, Encantado. ¿estuviste en la pega de carteles? No. No. ¿Te quedaste en casa? Sí. Bien. Prefiero, en principio, desde la distancia, observar cómo enfocan las campañas. Pero me da la impresión que, como es un juego que se repite, en esta ocasión iba a ser poco original porque hay un tema bastante más importante que la pegada de carteles, que en su momento tenía el aliciente de la novedad para los que veníamos de otra situación en España, pero ya se ha convertido un poquillo en más de lo mismo y ahora hay temas bastante más preocupantes de la campaña que la propia pegada de carteles, ¿no? Bueno, pues de eso vamos a hablar y bueno, a lo mejor es un puro trámite, como dicen algunos, ¿no? Estos días hasta el día 20 de noviembre, día de las elecciones. Damos la bienvenida a un compañero, a un colega, hemos coincidido en algún medio de comunicación. Santiago Atalaya, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Periodista de Onda Cero. Buenas noches, Agustín. Gracias por venir, Santiago. Gracias por invitarme. Oye, ¿puede ser un mero trámite esto de una campaña que a todas luces parece que ya se conoce un poco el resultado? Creo que es un poco el final de la cuenta atrás, y lamentablemente en este caso para Andalucía esa cuenta atrás va a durar todavía 4 meses más que se nos van a hacer interminables, porque indudablemente el establecer un nuevo tiempo político, sea cual sea el signo del nuevo gobierno, eso siempre supone también acelerar el proceso de toma de decisiones, de actores económicos y demás, y aquí se abre un periodo. Dicen que Andalucía va a ser decisiva y nosotros, sin embargo, todavía vamos a tardar 4 meses más en tener que decidir. Nos vamos a hacer esperar y las soluciones, cuanto más tarden en llegar, pues más complicado lo tendremos un poquito todos. Bueno, vamos a empezar con ese inicio de campaña. Ayer en el programa de jueves decíamos, estamos a escasos minutos. Pues efectivamente, llegaron las 12 de la noche, las 0 horas, y comenzó el pistoletazo de esta campaña electoral. Almudena, cuéntanos. La campaña electoral de cara a las elecciones generales del 20 de noviembre arrancaba a las 12 de este viernes. El Partido Popular pide el favor de los votantes para tratar de arreglar la situación económica, mientras que el PSOE reclama a sus simpatizantes no dar las elecciones por perdidas y advierte que los populares y socialistas tienen modelos distintos de la educación, sanidad y servicios públicos. Mariano Rajoy se enfrenta a sus terceras elecciones generales con todo a favor. Todas las encuestas le dan la victoria, nadie le discute el liderazgo en el partido, tiene el aval arrollador del triunfo en las elecciones municipales y autonómicas del 22M y el PSOE vive malos momentos como consecuencia de la crisis económica. El candidato del Partido Popular arrancó la campaña en Castelldefels. Rajoy centró su discurso en la economía, su principal baza para las elecciones tras la gestión del gobierno socialista. Rajoy acertó de pleno en el diagnóstico que iban a hacer los socialistas.
Simultáneamente, el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, apuntaba al miedo en su discurso de inauguración de campaña en Alcalá de Henares. Rubalcaba acusó al PP de obviar el discurso de los derechos sociales. Además, apeló a distinguir el modelo socialista de solidaridad. Uno de los grandes temores de los socialistas, sin embargo, es la pérdida de votantes de izquierda desencantados por la política económica del gobierno de Zapatero. Juan Carlos, ya está todo ahí, ya está todo. Dicho no, pero prácticamente se sabe lo que va a pasar en estos próximos días antes del 20N. Bueno, las encuestas son realmente repetitivas, ¿no? Quitando la última distorsión de la encuesta del CIS, que reducía un poco la distancia entre PP y PSOE, parece que hay una distancia suficientemente holgada en este momento entre PP y PSOE como para garantizar que ese 2, 3, 5% como máximo que se mueve de voto indeciso durante una campaña electoral, pues no haría peligrar lo que parece en principio una victoria del PP. No obstante, precisamente eso va a ser el gran enemigo del Partido Popular, es decir, las encuestas, la posible generación de un exceso de confianza. Y entonces eso es importante, porque además al equipo de gobierno que salga de estas urnas, es decir, al partido que salga de estas urnas victorioso y que conforme después equipo de gobierno, le toca una tarea ímproba, una gran tarea, una tarea titánica. O sea, recordemos que estamos con 5 millones de paros, que estamos fabricando en España 3 parados por minuto. Es una barbaridad. Qué paradoja, ¿no? Estamos fabricando. Pues sí, somos líderes en producción de parados. En lo más negativo. Y esta campaña, inevitablemente, pues será la campaña del paro, y bueno, y también se ha colado por el camino pues el paro y el ministro Blanco, lógicamente, que se le ha metido a Rubalcaba, le ha hecho un adelantamiento por una gasolinera y se la ha metido por ahí. Y yo creo que eso es lo que va a marcar esta campaña. No se espera ninguna novedad, ningún movimiento novedoso, nada que nos pueda llegar a sorprender. Confiemos en que no haya movimientos novedosos y sorprendentes, aunque hay que recordar que curiosamente hay ya convocadas unas manifestaciones del sector de la educación en Madrid justamente para los 3 días de vísperas de las elecciones. Creo que hay muchas fechas para hacer ese tipo de manifestaciones y ese tipo de movimientos en la calle, pero en fin, esperemos que no pase nada. Santiago, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en estos días previo a las elecciones generales? Pues yo creo que el papel de los medios de comunicación ha de ser un papel muy centrado en centrar bien, a la redundancia, los mensajes que deben llegar a la opinión pública. La democracia, al fin y al cabo, es una función de la opinión pública, de una ciudadanía que a la hora de decidir tiene que tener unos elementos previos de juicio. E hilando con lo que decía Juan Carlos, a mí me parece que puede ser un poco peligroso, o un poco irresponsable, más que peligroso, el que se pueda desviar la atención a fenómenos paraelectorales, ¿no?, o paraprogramáticos, tipo movilizaciones sindicales sectoriales, asambleas del 15M, que ya se están anunciando para este próximo fin de semana en algunas capitales andaluzas y posiblemente también para la jornada de reflexión. Ha habido un momento previo con el comunicado de ETA famoso, donde parecía que teníamos que agradecer infinitamente a una organización todavía armada el que hubiera emitido ese comunicado. El comunicado parecía que se iba a adueñar de la campaña electoral. Afortunadamente no es así. Yo creo que una campaña electoral, los protagonistas son los candidatos y sus respectivos programas electorales, y en cualquier caso, si la calle se convierte en una inesperada protagonista, yo creo que eso, si hay alguna tentación de rentabilizarlo por parte de la izquierda, se le puede volver bastante en contra. En cualquier caso, el próximo lunes hay un debate, un cara a cara, entre Rubalcaba y Rajoy. Yo creo que esa va a ser la última oportunidad del candidato socialista para intentar acortar esa diferencia que en este momento existe, entre otras razones, porque hay muchos que esperaban que Rubalcaba diese mucho más de sí, y en cierto modo ha sido una pequeña gran decepción. Desde que se lanzó en el mes de julio hasta ahora no ha tenido el recorrido que se esperaba. Bueno, yo estoy seguro de que hay muchos que sospechan que los resortes del candidato socialista están todavía ahí. José Luis. Sí. En esta recta final puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa y a los hechos pasados podemos remitirnos. No obstante,
Hay un estudio sociológico que dice que la campaña tiene una influencia no más del 3%. A mí ya me parece un número de todas maneras importante y sorprendente incluso, porque yo soy de los que entiende que el voto debe estar más meditado, que no esa indecisión de última hora con los acontecimientos y las circunstancias que tenemos en este país. Yo no entiendo que haya indecisos todavía, pero bueno. Ese 3% además en estas circunstancias se da un caso también un poco atípico, es la aparición un poco con más protagonismo de Izquierda Unida, porque está con la red puesta esperando recoger todo el sobrante de esa izquierda decepcionada por parte del Partido Socialista. Está Rosa Díez con la pretensión de convertirse en bisagra y ahora las tiene todas consigo. El fenómeno de que efectivamente a Rubalcaba le salga otro enano para el circo y le crezca otro enano con el tema blanco. Pero hay una cosa que para mí tiene importancia fundamental, y es que después de las elecciones hay un Congreso del PSOE, donde si no se recuperan datos históricos como aquellos 125 diputados de Almunia, Rubalcaba puede que sea el candidato o puede que no lo sea en ese Congreso. Entonces está recurriendo y arriesgando porque no tiene otra cosa que hacer. En estas circunstancias, donde como Durán y Lleida, que reclama que se piense en la cartera para los catalanes, para tirar para casa, aquí en la cartera tenemos que pensar todos los españoles en estas circunstancias. Entonces creo que se le viene un poco la preocupación y jugársela al debate, como decía. Estoy completamente de acuerdo, que se la juega al debate porque es la única que le queda. Y él en el cara a cara va muy bien, el cuerpo a cuerpo se defiende muy bien. Sí. Yo creo que no le queda otra a Rubalcaba que salir airoso de ese debate. Será el próximo lunes, estaremos todos muy atentos. Lo va a estar, yo iba a decir media España, ¿no? España entera y parte del extranjero, como se dice. Lorenzo, Pues ¿cómo ves? yo creo que esta campaña se nos va a hacer a más de uno muy larga. Digo porque, se comentaba antes, estas elecciones vienen quizá en el peor momento para nuestro país. Digo quizá en el peor momento porque tenía que haberse celebrado antes. Hay que pensar que la economía está como está, a punto, algunos analistas ya señalan, de entrar en recesión, subiendo el paro. Y claro, entrar en un momento de parálisis, atendiendo indiscutiblemente a lo que la ley establece, ¿no? La ley electoral, de los plazos de campaña, de los plazos de composición de las Cortes y luego del nuevo gobierno, pero hay que pensar que inversores, hay que pensar que la economía real en estos momentos sufre una parálisis importante. Y claro, no nos pilla en el mejor momento. Hay quien ha querido aguantar o pensar que en España iba a venir la recuperación en el último trimestre del año, decidió poner las elecciones pensando en esa fecha. Incluso pensaban que el dato de octubre en cuanto a generación de empleo, hay quien vaticinaba que íbamos a tener empleo neto en el último trimestre y bueno, quien vaticinaba eso se ha llevado el varapalo de que se va a licenciar como ministro con 274.000 parados más. Madre mía, madre mía. Y luego hay otro aspecto que se ha puesto aquí encima de la mesa. Yo no entiendo, yo sigo sin entender. Ayer en Twitter había un debate sobre los 540.000 euros que cuesta montar precisamente el debate. Lo que no entiendo es con la que está cayendo, cómo van a estar 4 meses esperando para tener la andaluza. Cómo van a tener un doble gasto, una parálisis nuevamente en Andalucía por el capricho de no querer convocar unas elecciones conjuntamente generales y autonómicas. Esperando que puedan cambiar las encuestas, esperando no sé qué. Milagro. Si desde luego, como se dice, las elecciones se ganan en Andalucía y el partido que hoy sustenta el gobierno en Andalucía pierde las elecciones en Andalucía, yo creo que inmediatamente tendría que convocarlas. La verdad es que tenemos la sensación, de los observadores desde afuera y los ciudadanos en general, de que estamos sometidos a cierto capricho de los equipos de gobierno de Madrid y de Andalucía. No hay ni una sola razón que apoye la separación. Esta vez, curiosamente, cuando el resto de todas las convocatorias anteriores han sido conjuntas de la general y la autonómica, no hay ninguna razón para que esta vez vayan separadas. Cuando lo que hay además es una situación que todos estamos reconociendo abiertamente, incluso el señor ministro Valeriano Gómez,
cuando ya también ha dado las últimas cifras del paro en las que ya reconoce que no se sale de la crisis y que estamos peor Ayer que te antes. hiciste eco tú de una frase de él que es muy clara, no estamos alejándonos de la solución. Estamos alejándonos de la solución, es decir, es el reconocimiento explícito ya del fracaso completo de la política social y económica del gobierno socialista de Madrid. Bueno, y entonces que estemos sujetos a la veleidad, al capricho o al interés o la partidista, ¿no?, del Partido Socialista Obrero Español, en este caso en Andalucía y en Madrid, bueno, me parece... Esa es la razón, que decías tú que no había razón. Claro, me parece de una falta de compromiso y de responsabilidad pública terrible, de verdad. Fíjate, ayer nuestro compañero Pedro de Tena decía que tenía que ver con lo de reconocer ahora mismo, lo del ministro de Trabajo, incluso lo del presidente actual del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Reconocer el Partido Socialista sus errores era para intentar captar votos ya diciendo a la desesperada, diciendo a ver si reconociendo los errores tenemos a esos indecisos que tú no entiendes, José Luis, yo tampoco los entiendo, a esos indecisos de última hora. Bueno, están intentando eso, evidentemente el papel de víctima, ya ha salido el propio también Rubalcaba diciendo, bueno, no, esto es tan difícil como que es más fácil que el Madrid le gane al Barcelona que a que remontemos a Rajoy, ¿no? Está jugando ese papel, pero también está jugándose el papel provocativo, constante y típico de las campañas electorales del Partido Socialista, que por ejemplo también lo hemos hablado aquí con el tema de meter a los centros de salud y a los colegios en las polémicas de los vídeos y en las polémicas de los repartos de propaganda. Sí, ya la Junta Electoral Central en algunos puntos de Andalucía ha actuado y le ha ordenado al PSOE que retire esa publicidad en lugares que no parecen muy... Es que eran edificios públicos. Y no eran carteles pegados. No, estábamos hablando de rollos de plástico. Vallas colocadas con guitarras. Yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Nos podemos permitir el lujo los andaluces en estos momentos, con el gasto que supone una campaña electoral y unas elecciones separadas, que por primera vez en muchos años o en muchas legislaturas, precisamente ahora como estamos, se tenga que hacer unas elecciones separadas, Lorenzo, por el capricho, y vuelvo a repetir, por el capricho de quien quizás espera un desgaste en los primeros días Lorenzo, de gobierno. ¿Este es el señor Griñán o es una estrategia de partido? Yo no sé. A quien le corresponde desde luego convocarla no es al partido, es al presidente de la Junta de Andalucía. Ahora, yo lo que digo, una nueva parálisis. Andalucía, y los datos que conocimos ayer, es que pierde 1.000 empleos, suma 1.000 desempleados más al día, pierde 40 autónomos al día. Y bueno, ese momento en que se constituyan las Cortes, que nos vamos a ir a mediados del mes de diciembre, que tendremos gobierno, si todo aparentemente, final de diciembre, bien, oiga, ¿qué vamos a hacer? Mientras tanto, hasta el mes de marzo en Andalucía. Sí, Lorenzo, igual que no se reconoció la crisis desde el principio, y se diagnosticó mal y tarde y a regañadientes y a trompicones, pues igual ahora vamos a vivir en Andalucía, vamos a vivir en un año, señores, 3 convocatorias electorales, las municipales, las generales y las autonómicas, con todo lo que conlleva lo que tú estás diciendo, Lorenzo, es decir, o sea, todo lo que es preparativo, dedicación a eso, parálisis de la administración, total. Porque después además tienen que venir los nuevos equipos de gobierno y ponerse a actuar también. Porque digamos que el PSOE en este caso ha jugado una apuesta en cualquiera de las direcciones que hubiera salido. Es decir, si salían los famosos brotes verdes, que no sé si nos acordamos todos de los brotes verdes. La primera apuesta era, iban a salir los brotes verdes a finales del 2010, principios del 2011, mediados del 2011, entonces había que retrasar lo máximo posible la convocatoria de las elecciones en espera que salieran los brotes verdes. Como no han salido los brotes verdes, la apuesta ahora es las políticas de austeridad o de recorte o de ajuste del Partido Popular son las que van a darle la puntilla al paro y al mercado laboral. Es decir, es cambiar un poco de argumentario sobre la marcha y la evolución de los propios acontecimientos que en cierto modo pues desdicen y un poco desautorizan esa apuesta de retrasar tantísimo las elecciones. Yo creo que si Griñán las hubiera hecho coincidir con las municipales de mayo, casi igual hubiera sido mejor para él, porque bueno, podía incluso haber pactado con Izquierda Unida y por los pelos seguir gobernando.
si ahora la mayoría de Rajoy es aplastante, y ojo, puede serlo por el desplome del PSOE andaluz, le pueden pedir también cuentas al PSOE andaluz por esos resultados. Estoy completamente de acuerdo. Es que además el PSOE andaluz había estado jugando a que no iba a haber en el electorado andaluz una tercera bofetada al PSOE. Iba a haber, se descontaba la de las municipales. Se presumía, como señalaba antes Lorenzo, precisamente las posibilidades de cierta recuperación económica y cierta recuperación en los datos de empleo para el tercer/cuarto trimestre, con lo cual se podría generar un cierto mensaje de esperanza, y esa es la razón de que la convocatoria de la general haya sido en una fecha tan particular como el 20 de noviembre, y siempre se estimaba por parte del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía que efectivamente en cualquier caso no habría esa tercera bofetada, y también que si había un naufragio, mejor no estar en la barca de los que naufragaban, con lo cual siempre teóricamente quedaban salvados. Y una cosa más, poner orden en casa por si hay que abandonar la casa. Pero pues aún así hay datos también que argumentan la necesidad que tenían de separar las fechas, y es que ahora están defendiendo que el aumento del número de parados viene a cuento de los recortes que se están haciendo en las autonomías, sin caer en la cuenta de que eso supone que entonces el paro que aumenta en Andalucía se supone que es por los recortes que está haciendo la propia Junta. Pero a ellos les va a interesar es un argumento que se cae. absurdo. Ese argumento hablaba de las comunidades gobernadas por el PP. Ese argumento no es el que dice la EPA, con un crecimiento del empleo público que se pero es el que quieren aprovechar viene a hablar de que lo han intentado y lo están intentando todo. Es el cambio de argumento sobre la marcha que yo me refería antes, ¿no? Sí. Pero vamos. Desde luego, de todas formas, yo vuelvo a reiterar que no sé qué fecha se convocarán elecciones en Andalucía, pero lo que es evidente que los meses que nos esperan, en conocimiento de datos de paro, aquí el único dato quizás medianamente positivo nos puede venir en el mes de abril por lo que pueda ocurrir en el mes de marzo, pero luego la EPA del primer trimestre del año va a ser catastrófica, va a ser muy similar a la EPA que tuvimos en el año 2009, entre otras cosas por la parálisis que se va a producir y que se está produciendo ante las elecciones en este último trimestre del año, y los datos que vamos a conocer de PIB, los que adelanta el Banco de España a principios del mes de abril, tampoco van a ser nada buenos. Es decir, estamos quizás esperando el que haya ajustes, si los ajustes son necesarios. Si los ajustes son necesarios. Si en estos momentos hablan de destrucción de empleo público, pero nadie habla de los 700.000 empleados o trabajadores de autónomos que por impago de la morosidad pública están hoy en el paro. Ni nadie habla de los 270.000 autónomos que han tenido que cerrar. Ni nadie habla de las 267.000 facturas que dejó sin pagar el señor Barreda. Ni nadie habla de las cientos de las miles y miles de facturas que dejó sin pagar el señor presidente Guillermo Fernández Vara. O sea, el problema aquí es que los ajustes son necesarios, porque el empleo o se destruye de un sitio o al final estamos destruyendo el sector privado. A mí me has dejado, Lorenzo, con ese dato de esos 1.000 puestos de trabajo diarios que se destruyen. Me ha dejado temblando, porque yo lo decía el otro día, Juan Carlos estaba aquí con nosotros y lo comentábamos. O sea, nos puede llegar a nosotros, No estamos hablando de una crisis que hay, no, vamos a ver, es que estamos hablando de tu vecino de bloque, el de urbanización, o el que ves en el colegio cuando vas a buscar a tu hija. Hay gente que se está quedando en el paro, pero cada minuto, cada día, gente que estaba cotizando hacía 18, 20 años y que tenían cierta seguridad. O sea, hemos llegado a estar rozando la catástrofe, y está aquí ya. Hay un informe de Funcas que es demoledor. El 70% de los trabajadores de este país desconfían de qué va a pasar con su trabajo en un periodo corto. O a Cáritas, que está yendo lo que conocemos todos como la clase media baja. No creemos que va a Cáritas el inmigrante que acaba de llegar y no. Y están yendo las clases medias para que le puedan dar dinero para pagar la guardería de sus hijos. Vamos a hacer una pausa, pero antes sí me gustaría justamente eso. Estamos hablando del paro, vamos a ver ahora una información que nos trae Almudena, vamos a recordar los datos que ayer comentábamos, unos datos tristísimos, Juan Carlos.
Pues sí, así se nos ha quedado la cara a todo el mundo. Y por eso yo decía al principio que esto, sin género de duda, va a ser la campaña del paro, porque se ha convertido en el gran protagonista de la campaña, como es desgraciadamente el gran protagonista del año, como viene siendo desgraciadamente el protagonista de toda esta legislatura. Y lo que hace falta es que esta legislatura termine ya, porque como decían antes los compañeros, además de la parálisis, para que se active la economía hace falta confianza, hace falta generación de confianza. Y el problema es que en este momento ninguno de los agentes económicos en España que pudieran mejorar los datos de los que estamos hablando tiene ningún tipo de confianza. Como no tiene ningún tipo de confianza, pasemos ya este capítulo, dediquémonos a hacer los ajustes que sean necesarios, dediquémonos a establecer los factores de producción que sean necesarios, dejemos de la tentación de estar levantando la calle constantemente, que es lo que ya se está intentando también, y dediquémonos a lo que hace falta, a reconstruir este país. Seamos serios. Reconstruir este país, porque es que estamos en una situación de emergencia, que no nos estamos dando cuenta. Pues yo creo todavía, no lo sé, Lorenzo, si tú tomas también el pulso, que estás en un lugar privilegiado en ese sentido, si hay conciencia en la calle de realmente lo que estamos pasando y lo que puede llegar a pasar. No, es evidente que hay conciencia, los datos están ahí, la deuda de la familia está bajando, el ahorro está creciendo, y hay conciencia de la situación que tiene. Quien no tiene esa conciencia precisamente muchas veces son las propias administraciones, que la deuda sigue aumentando y que el ahorro no está por ningún sitio. Por eso vuelvo a repetir la importancia de los ajustes. Si todos lo hemos hecho en nuestras casas, si en nuestras casas no gastamos por encima de lo que ingresamos, ¿por qué no hay que hacerlo en el ámbito de la gestión pública? Lo decía el otro día Mariano Rajoy, o sea, alguien ha gastado lo que no tenía y eso está mal. Nos vamos a ir a publicidad, vamos a hablar del paro y vamos a hablar de muchas más cosas y también de los autónomos. Tenemos mails que también habéis tenido la amabilidad de enviarnos. Esto es Metropolitan Andalucía, esto es Andalucía Debate. No os mováis, por favor, os lo ruego.